Dios te bendiga, bienvenidos a un nuevo video de Creada para Dar Vida. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra que sé que va a edificar a muchos de los que van a tener la oportunidad de escucharla. En esta ocasión quiero hablar de una mujer que es muy famosa en estos tiempos por su persistencia y el carácter que esta mujer tenía. Un carácter de una mujer fuerte, una mujer decidida y una mujer determinada. Estoy hablando específicamente de la mujer sirofenicia. Esta historia la encontramos en dos de los evangelios, que es en Marcos y en Mateo. En esta ocasión estaré leyendo la versión de Marcos y la voy a leer en la traducción de la Nueva Biblia Las Américas. Es una traducción diferente a la Reina Valera, pero es prácticamente lo mismo, lo único que tiene un lenguaje diferente para así poder entenderla un poco mejor. Voy a leer del capítulo 7 de Marcos, del versículo 24 al versículo 30. Dice, la mujer sirofenicia, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, se fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es cierto, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Es hermosa esta historia, me encanta porque veo que esta era una mujer determinada. En esta ocasión, quien escribe la versión que yo leí, la historia en la que yo leí, está en el libro de Marcos. ¿Quién era Marcos? Dice la Biblia que este era llamado también Juan Marcos, que era hijo de María, donde estaban reunidos muchos cuando Pedro fue arrestado. Dice que esta era la madre de este joven, de esta persona, de este hombre que escribió este evangelio. Es bueno saber que Juan Marcos, o Marcos como es conocido, no era discípulo de Jesús. Lo que él escribe aquí acerca de Jesús lo hace por el conocimiento que adquirió escuchando a Pedro. Él era seguidor de Pedro, compañero de Pedro, y él escuchaba a Pedro predicando acerca de Jesús. Recopiló toda esta información. Sabemos que esta información es verídica, ya que muchos otros evangelios también coinciden con muchas de estas historias que Marcos relata. Se dice que este evangelio fue uno de los primeros en escribirse, o el primero. Pero yo quiero hablarte del tema, la persistencia produce milagro. Vemos que cuando Jesús llega a la región de Tiro, esta era una región pagana. Ellos no eran judíos, ellos eran una región pagana, idólatra. Creían en otro Dios que no era el Dios verdadero. Dice que esta mujer, al oír de él, al oír de Jesús, pero que ella había escuchado de Jesús. Ella dice la palabra que al oír ella de Jesús, ella escuchó hablar de él. Ella había escuchado los milagros que ya Jesús había hecho. En este solo evangelio, antes de este milagro, el Señor había hecho muchos otros milagros. Yo voy a enumerar unos cuantos.
Ya Jesús había sacado espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga. Esto está en Marcos 1:25. También Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Esto está en Marcos 1:29. También Jesús había sanado a muchos y sacado muchos demonios al ponerse el sol. Eso fue en una noche. El Señor había sanado mucho y había libertado a mucha gente que estaba atada de demonios. Esto está en Marcos 1:32 al 34. También había sanado leproso. Está en Marcos 1:41. También había sanado paralítico. Esto está en Marcos 2:5. También Jesús había sanado al hombre de la mano seca. Esto también lo hizo en una sinagoga. Está en Marcos 3:5. También Jesús había calmado la tempestad. Esto está en Marcos 4:39. Y también, por último, voy a enumerar, había más, pero me voy a quedar hasta aquí. Está el endemoniado gadareno, que sabemos ya, si no conocen la historia, más adelante le estaré hablando de esta persona. Entonces, esto era lo que ella había escuchado, hablar acerca de Jesús. Ella había escuchado los demonios, los milagros, los demonios que había sacado de mucha gente, que había sanado. Ella era una mujer pagana, ella era una mujer idólatra, ella era una mujer que probablemente, como muchos actualmente en este tiempo, cuando tienen un problema demoníaco de espíritu, se dirigen hacia los brujos, hacia esas personas que practican este oficio de la brujería. A lo mejor ella había ya ido donde esas personas que decían que podían libertar a su hija, pero lo hacían bajo el mismo efecto demoníaco que era lo que ella tenía. Probablemente ya ella había hecho esto y no le había funcionado, porque como dice Jesús, un reino dividido no prosperará. Si una persona tiene un problema de espíritu demoníaco, no puede ir donde otro demonio a que lo retire del cuerpo de esa persona, porque no lo va a hacer. Lo que va a hacer es poner más demonios en esa persona, porque ellos no se pueden destruir entre ellos mismos. Dice que cuando ella llegó a donde Jesús, ella se postró a sus pies. Esto simboliza que ella se humilló, que ella tenía reverencia acerca de Jesús. Ella reconocía a Jesús como no lo habían hecho tal vez los judíos, que era a quien Jesús había venido para salvar y para ayudar. Ella era gentil, ella no era judía. Cuando Jesús le dice a ella que no estaba bien que se le diera del pan a los perrillos, le está diciendo que ella todavía ella no era judía y ella no estaba dentro de la promesa de salvación a la que Jesús había venido. Porque entendemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para salvar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, a los judíos. Esto nosotros hemos alcanzado por la promesa, ya que los judíos rechazaron a Jesús, no lo aceptaron. Entonces, en base a esto que hacen los judíos, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos hebreos, somos alcanzados por esta promesa. Y dice que ella le rogaba que echara fuera al demonio de su hija. Ella había oído ya que Jesús tenía poder para hacer esto, porque ya ella había escuchado hablar de él, ya ella había escuchado al endemoniado gadareno que tenía legiones de demonios. Ella había escuchado de otros endemoniados que ya Jesús había libertado. Yo sé que ella dijo en su corazón, si él pudo hacer esto con otros, también lo puede hacer con mi hija. Voy a leer el versículo 27 y 28. Dice: Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlos a los perrillos. Y dijo ella: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Por qué Jesús la llamó a ella perrillo? En aquellos días era muy común que los judíos llamaran a los griegos perrillos, o a los gentiles específicamente, de manera muy despectiva. Para los griegos, la palabra perro significa mujer desvergonzada y audaz. Así la llamó Jesús a ella. Es bueno saber que Jesús quiso desanimar a esta mujer. Yo pienso que Él quiso poner a prueba la fe de ella, a ver si ella estaba yendo donde Él solamente para ver si Él podía hacerlo. Él puso, o para intentar, qué sé yo, llamar la atención. No, entonces Él puso a prueba la fe de ella, tratando de desanimarla, pero ella estaba totalmente determinada a ella recibir el milagro que ya había ella escuchado, que Él había hecho con otros. En el versículo 29 dice, vete. Por la respuesta que ella le dio, dijo, vete, que ya el demonio ha salido de tu hija. Aquí vemos en los milagros anteriores que yo había enumerado de que Jesús había hecho, de las personas que Él había libertado, que habían sido sanadas de demonios, vemos que Jesús los reprende, los manda a salir fuera del cuerpo y abandonar esos cuerpos. Pero en esta ocasión no vemos a Jesús reprendiendo a este demonio, porque la hija de esta mujer estaba en su casa y la mujer, la madre, estaba con Jesús. Ella sí le pedía que fuera libertad. Él entendía que lo que ella estaba diciendo primero era verdad, porque Jesús conocía y sabía que era verdad, que su hija estaba siendo atormentada por demonios o por un demonio. Y vemos que Jesús no reprende a este demonio porque no estaba enfrente de ella, pero Jesús en su mente, en su corazón, le dio la orden a este demonio. Y el Señor, y Dios, el Padre en el cielo, aprobó esto que Jesús decía en su corazón, en su mente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces, tal vez, nosotros no vemos a Jesús actuando enfrente, saliéndole al frente a lo que nos está atormentando. Pero Él en su corazón, en su deseo de ayudarnos, Jesús manda a que esto que nos está atormentando, nos está produciendo dolor, se vaya de nosotros, y el Padre lo aprueba. No necesariamente Jesús tiene que estar enfrente de eso físicamente, simplemente Él tiene que tener el deseo de hacerlo. La historia de esta mujer nos deja una enseñanza bastante interesante. A mí me encanta porque ella es un ejemplo de determinación. La mujer sirofenicia es un ejemplo de determinación. Muchas veces nosotros nos retiramos de algo, desistimos de algo en el primer no, o porque nos ofende. A veces el Señor espera y quiere ver nuestra persistencia, nuestra determinación para lograr algo. El Señor no espera que en el primer obstáculo nosotros nos rindamos, sino que sigamos hacia adelante, esperando esa respuesta positiva que Él tiene para nosotros, esperando esa respuesta del milagro que nosotros le estamos demandando. Porque muchas veces decimos que anhelamos algo y nos rendimos en el primer obstáculo o en el primer no. Esta es una enseñanza hermosa. Espero que sea de bendición para tu vida, que edifique tu vida. Compártela con amigos y familiares que tú creas que esta palabra le puede bendecir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima entrega de Creada para Dar Vida. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Creada para Dar Vida. También nos puedes seguir en las redes sociales con el mismo nombre, Creada para Dar Vida, en Instagram, Facebook y TikTok. Dios te bendiga.